La Iglesia Católica no es dueña de la gracia para nada. La gracia es de Dios. Y la Iglesia Católica dice que vierte gracia en el bebé. Ok, ¿qué hay de los bebés que no logran bautizarse? Te voy a responder. Mira, yo no sé por qué los reformados, los protestantes reformados que tienen la teología del pacto y que dicen que sí debes bautizar a los infantes únicamente como una señal visible del pacto, pero que no hay gracia y que no nacen de nuevo. Yo no sé de dónde saquen ellos su teología, porque de la Biblia no la sacaron. Te voy a decir algo. ¿Sabías tú que hay protestantes que refutan a los de la teología del pacto? Como los anglicanos. Bueno, ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Los anglicanos y los luteranos. Los anglicanos y los luteranos tradicionales, al igual que la Iglesia Católica y los ortodoxos y los coptos y los armenios y todos los orientales, basándose en la Biblia, creemos que el bautismo nos hace nacer de nuevo. Porque el Verbo de Dios, quien es la verdad, Jesucristo, en Juan capítulo 3, en el verso 5, dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose al bautismo. Entonces el bautismo sí nos hace nacer de nuevo. Que los de la teología del pacto, es decir, los calvinistas, los reformados, los puritanos, ellos saquen otra teología, allá ellos, pero ellos están mal. Por eso los luteranos no están de acuerdo con ellos, los anglicanos no están de acuerdo con ellos, la Iglesia Católica no está de acuerdo con ellos, los ortodoxos, los coptos, los armenios, los orientales no están de acuerdo con ellos. Ellos están en un error, querido. Muy bien, vamos a dar acá la bienvenida a Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Desde dónde nos acompañas? Y supongo que eres evangélico. ¿De qué denominación eres, Andrés? Soy bautista, vivo en Washington, D.C. Muy bien. Y sí, ya estuve hablando contigo una vez. Estuvimos hablando de la Cena del Señor. Sí, estuvimos hablando. ¿Cómo cuánto? ¿Hará bastante? Ya pasó un tiempo. Y mi comentario no fue que dije que tú no me querías dejar subir. Okay. Me dije, fue para ponerle un poquito de picante ahí. Pero sí he intentado entrar varias veces, pero entiendo que hay mucha gente esperando. Entonces, no, sí. No pasa nada. Perfecto, querido. Bueno, Andrés Bautista, adelante. ¿Cuál es tu comentario, tu pregunta o particularmente en qué te quieres enfocar? Sí, no, la pregunta es correspondiente al tema que usted estaba hablando. Primeramente, me gustaría preguntar si lo que usted está tratando va en concordancia con lo que está escrito o usted estará tratando de poner en contra lo que predica Pablo, que Pablo se enfoca más en la fe, y lo que está predicando Santiago, que Santiago está haciendo énfasis en las obras. La pregunta es, ¿para usted se están contradiciendo entre Pablo y Santiago o no? No. ¿Qué diría eso? No, para la Iglesia Católica, lo que tenemos en las cartas paulinas, lo que tenemos en Pablo, está en perfecta armonía con lo que tenemos en Santiago. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Ok, pero está en contradicción porque usted acaba de leer a Pablo y acaba de leer a Santiago, pero no dijo por qué está bien Pablo y por qué está bien Santiago. De hecho, sí, tomé tiempo para decir paso por paso cómo las obras, aunque son parte de la justificación, no se debe entender que ya no somos salvados por la fe. Porque la pregunta es, ¿qué significa ser salvados por la fe? Entonces, cuando uno va a Santiago te lo explica y te dice, mira, si dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe está muerta. En cambio, dice que las buenas obras perfeccionan la fe. Y dice ya veis que el hombre es justificado por las obras, refiriéndose a las obras cristianas, dice, y no por la fe sola, porque había personas en el tiempo de Santiago que estaban predicando y enseñando que podía ser justificado por la fe sola. Sí, por eso decía, porque para ser honestos, lo que el protestantismo sostiene es que se cree primero, por fe. Primero crees. No vienen obras antes de eso. Primero crees. Y luego las obras es el fruto de creer. Así creemos los protestantes. Si usted no está diciendo eso, usted está levantando falsos. Pero si yo nunca he dicho eso. Tengo como una hora de... Tengo como 40 minutos de programa. Sí, yo sé, pero permíteme que tome la palabra. No seas malito. Tengo como unos 40 minutos y en ningún momento yo dije
que los protestantes creían que tenías que hacer obras para que Dios te acepte. De hecho, dije lo contrario. Dije que los protestantes y los católicos entendemos que Dios no te pide requisitos para poderte aceptar en la familia de Dios. Eso lo dije claramente. Donde nos separamos... No, sí te pide requisitos. No, pero estoy hablando de las buenas obras cristianas. Yo sé que debes arrepentirte de tus pecados, claro. No, si la Iglesia Católica tiene algo, es que la Iglesia Católica enseña la necesidad de que necesitas arrepentirte en el caso de los adultos o los que ya tienen el uso de la razón y necesitan ser bautizados. El bautismo es la entrada. Ahí tocó un punto clave. ¿Tú no lo crees? Dice, necesitas creer y necesitas arrepentirte. Ahí entra en y se te olvidó una, y ser bautizados también. Correcto, sí. Ok, pero necesitamos creer primero, ¿cierto? Sí, eso siempre lo ha predicado la Iglesia Católica. Ok, ¿y qué tal de los bebés que no creen? Sí, pero te dije los que tienen el uso de la razón y los adultos. Ok, entonces, ¿qué pasa con los bebés que no creen? Que nunca escucharon el Evangelio. Ellos reciben la gracia de Dios por medio del bautismo. Ok, eso lo convertiría en obra. ¿Por qué? O sea, me estás diciendo que el bautismo no es obra para el adulto, pero el bautismo sí es obra para el bebé. Eso es lo que tú estás diciendo. No, eso es lo que yo estoy refutando. Yo no creo que sea una obra. Yo creo que es la manera en que te introduces a la familia de Dios. Y tú me dices, cuando te expliqué cómo funciona la salvación para un bebé, tú me dices, pero eso sería una obra. Y yo te dije, no realmente, bueno, sí es una obra, pero es una obra que Dios hace en el alma. No es una obra que el ser humano viene a aportar para que Dios se sienta satisfecho. No, los sacramentos por definición, más allá de que son signos visibles de la gracia invisible del corazón, pero los sacramentos por definición son signos visibles de una realidad interna que se lleva a cabo en el alma de la persona. Entonces, sí, o sea, si me quieres decir que el sacramento del bautismo es una obra, te lo concedo, pero solamente te lo concedo en el sentido de que es una obra que Dios hace para la criatura. En ese sentido es una obra. Pero, bueno, regresando al tema, ¿tú no crees que es que está ligado al tema? Ok, voy a decir esto porque no quiero que me saque de contexto y me diga, no, es que estás llevando la conversación a otro lado. No te preocupes, no tengo la costumbre de sacar de contexto a las personas, así de que no te preocupes, pero te escucho. Ok, sí, porque quiero ser respetuoso también, lo quiero escuchar. Cuando usted está diciendo que los bebés necesitan bautismo, eso lo convierte en una obra. Necesitar algo lo convierte en una obra. Entonces, ¿tú no crees que tú necesitas el bautismo para ser salvo? Definitivamente, lo necesito. ¿Y por qué para ti no es obra y para un bebé sí es obra? Porque yo estoy grande, yo entiendo. Caray, ¿y entonces los grandes tienen privilegios que los bebés no tienen? No, porque definitivamente la salvación es por gracia divina. Pero te acabas de contradecir. Si es por gracia y para ti sí es necesario ser bautizado, entonces ¿por qué para un bebé ya no es gracia y ya es por obras? Esa parte no te entiendo. Ok, lo voy a explicar. Cuando usted viene a Cristo, usted lo abraza por fe, ¿ok? Y la fe no es suya. Dios la ha puesto, la Biblia dice, la fe es un don de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, la fe es un don, sí. Ok. Cuando usted viene y usted quiere obrar, cuando usted tiene la fe, usted quiere obrar, usted se bautiza porque quiere servir a su Señor, por eso. Pero en un bebé actúa de diferente forma. Aunque es por gracia, ese bebé si muere, aunque no sea bautizado, la gracia de Dios lo salva. Porque un bebé no ha pecado, por decirlo así, en práctica. No ha pecado. Pero al contrario, usted lo está poniendo como obra porque dice, no, este bebé tiene que bautizarse. No. A ver, es que la parte donde me dejas confundido es cuando dices que para ti, como adulto, el bautismo sí te es necesario para la salvación. Entonces, ¿por qué para ti como adulto el bautismo no es una obra? Pero si el bautismo se lo administramos a un bebé, ya sí es una obra. O sea, hay una contradicción, querido, ahí. No. Ok, no, a lo mejor fue muy rápido. Lo que quiero decir es que cuando un cristiano viene a la fe, se quiere bautizar, quiere servir, pero también si no alcanzó a bautizarse, por el hecho que sea, pero si ya recibió a su Señor, también puede ser salvo. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo práctico. Digamos, José acaba de recibir al Señor, lo abrazó por fe, como sea, escuchó una predicación,
venía escuchando una alabanza, por decirlo así, en su carro, aceptó al Señor y dijo, no, Señor, yo me arrepiento en este momento. Pero usted no alcanzó a bautizarse, ¿usted es salvo o no? Para mí sí. ¿Qué usted me diría? Eso sería una excepción. Esa es la excepción. Okay. Pero no es la regla. Tú no puedes tomar la excepción para invalidar la regla. No, yo no dije que fuera una regla. No, pero lo que te estoy diciendo. Hay excepciones, las hay. Sí, pero ese no estamos hablando de ese tema. El tema es el tema es el siguiente, porque yo sé que hablar del bautismo se relaciona con la salvación, por supuesto, pero me quiero enfocar en lo que estábamos hablando al principio. Y aquí te quiero hacer, permíteme, aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que las buenas obras son necesarias para la salvación final? Las obras son necesarias para el cristiano verdadero. El cristiano verdadero quiere obrar, se muere por obrar. Ok, entonces tú estás respondiendo que sí, que las obras cristianas son necesarias para la salvación final. Porque fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. El cristiano que no está obrando no es cristiano realmente, porque somos llamados a obrar. Ok, entonces tú no, bueno, entonces parece ser, corrígeme si me equivoco, pero parece ser que entonces tú no crees en la doctrina reformada y luterana de que somos salvados por la fe sola. Tú no crees entonces en esa doctrina, ¿verdad? Yo creo en la doctrina porque yo la entiendo. Cuando yo vengo a la fe, yo quiero obrar. Fui transformado. Soy una nueva criatura. Viene ligado el nuevo nacimiento ahí. Entonces, ahí es donde la crítica se hace al catolicismo, porque el catolicismo pone la carreta enfrente del caballo. Primero traen a la gente a obrar. No. Y después quieren que se arrepientan. No, de hecho no. Nada podría estar más lejos de la verdad. Nosotros no creemos de esa manera. Ok, déjeme un segundito. ¿Por qué digo esto? Porque el catolicismo se le predica, ven a la iglesia, ven al catolicismo, se le predica a iglesia. Se le predica a iglesia, entonces ven al catolicismo. Si eres un católico que has abandonado la fe, sí, se te va a pedir que regreses a la iglesia, por supuesto. Pero si eres un pagano, no, se te va a predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Y si ya eres una persona con el uso de la razón o un adulto, se te va a predicar que necesitas arrepentirte y recibir la doctrina y necesitas recibir el bautismo para ser salvado. Yo lo que veo en usted que todavía está traspasado por la teología protestante, porque un católico no, realmente no. Eso. De hecho. Es que una cosa es que tú desconozcas, pero no se sigue que porque tú no sabías sea así. Desconozco el catolicismo. Pues yo veo que sí. Ya van varias cosas que dices que no son de acuerdo a lo que creemos. Es que porque las he escuchado. Yo he convivido en el catolicismo. No fui católico nunca, pero yo conozco el catolicismo. Pero eso que dijiste que ponemos a la carreta por delante del caballo, como dando a entender que primero ponemos las obras y después ya la gracia, eso sí, no es católico, sí. Eso no lo creemos nosotros. Primero pone las obras, José. A ver, ¿en qué parte del catecismo se enseña eso? Usted mismo lo acaba de decir. ¿Qué hacen con los bebés? ¿Qué hacen con los bebés primero? Primero dicen, ok, traemos a este bebé y le obligan al padre prácticamente, tráelo, lo bautiza. ¿Por qué no le damos esta opción al bebé que crezca y que tome la decisión? ¿Quieres que te demuestre que estás en un error? Te lo voy a demostrar. ¿Has escuchado hablar de alguien que se llama Juan el Bautista? Sí. ¿Juan el Bautista en qué momento fue salvo? Juan el Bautista fue salvo por la gracia. Juan fue desde un principio, dice, no. Sí, yo sé que fue por la gracia, pero perdón, querido, pero es que no te pregunté, permíteme para que no te confundas. No te pregunté que si fue salvo por gracia, porque yo también creo que fue salvo por gracia. Te pregunté, ¿en qué momento Juan el Bautista fue salvo? ¿En qué momento? De su vida. ¿Por qué me pregunta eso? Porque estás diciendo que cuando bautizamos bebés estamos poniendo la carreta por delante del caballo. O sea, me estás diciendo que estamos volteando el orden natural de las cosas y no quieres contestar porque tú mismo te acabas de dar cuenta que te metiste en problemas. Te lo pregunto una vez más. ¿En qué momento de su vida Juan el Bautista fue salvo? Es que me hace una pregunta que es obvia. Juan fue salvo desde siempre. La Biblia dice que desde el vientre de su madre. Entonces Dios puso la carreta por delante del caballo con Juan el Bautista.
Usted está diciendo eso, yo no lo estoy diciendo. No. Es la implicación de lo que dices cuando dices que cuando nosotros administramos la gracia de Dios por medio del bautismo a los infantes, estamos invirtiendo el orden natural de las cosas. Y te acabo de demostrar con un solo ejemplo. Mira, yo te recomendaría que tuvieras, ¿sabes? Que digas, ¿sabes qué? No había pensado en el ejemplo de Juan el Bautista. Reconócelo. O sea, a la gente le gusta cuando alguien reconoce. Y ¿sabes qué? No había pensado en ese ejemplo. No, es que lo que pasa es que me hubiese preguntado por otro personaje. Es que lo que pasa es que no quiere reconocer, compa. No quiere reconocer que es diferente. Es que usted sabe la afirmación que le estoy haciendo es verdadera. No, es falsa. Es falsa y con un solo ejemplo, con un solo ejemplo aventé tu argumento al suelo. No, al contrario, usted se contradijo. Okay, te lo voy a preguntar de otra manera. Tú dijiste que los católicos, cuando administran la gracia de Dios por medio del bautismo a los bebés, a los infantes, dijiste que eso es invertir el orden natural. Y usaste el dicho ese de que pones la carreta por delante del caballo, ¿no? Y yo te demostré con el ejemplo de Juan el Bautista, quien recibió la gracia de Dios siendo un bebé, y tú no lo quieres reconocer. No, al contrario, eso va de acuerdo con el argumento mío. O sea, yo estoy hablando de fe. Incluso estoy hablando ¿Cuál fe tuvo Juan el Bautista? ¿Cuál fe tuvo Juan el Bautista cuando era un bebé? Es que Juan fue escogido, siempre no, lo fue. pero tú estás diciendo que no se puede, que porque eres un bebé y es invertir el orden natural de las cosas. Ya te demostré que no. Ok, voy a decir una cosa más. Si quieres te doy otro ejemplo de otro bebé que también recibió la gracia siendo un bebé. ¿El qué recibió? La gracia de Dios. La gracia. ¿Has escuchado hablar de un tal profeta Jeremías? Recibió la gracia. Sí. Siendo bebé. Entonces ahí, al menos tienes que reconocer, ¿sabes qué? Sí es cierto, metí las patas cuando te dije eso de que pones tú la carreta delante del caballo y que los católicos invierten el orden. No es así, querido. Ok, voy a decir una cosa más, porque no quiero alargarme tanto. Quiero darle oportunidad a los otros. Ok, nosotros, los protestantes, hay iglesias protestantes clásicas que creen en el bautizo de bebé, pero lo creen como pactual. En cambio, ustedes están diciendo que están bautizando al bebé porque la Iglesia Católica, y desmiéntame si estoy equivocado, la Iglesia Católica cree que vierte gracia en ese bebé, y la Iglesia Católica no es dueña de la gracia. La Iglesia Católica no es dueña de la gracia para nada. La gracia es de Dios. Y la Iglesia Católica dice que vierte gracia en el bebé. Ok, ¿qué hay de los bebés que no logran bautizarse? Te voy a responder. Mira, yo no sé por qué los reformados, los protestantes reformados que tienen la teología del pacto y que dicen que sí debes bautizar a los infantes únicamente como una señal visible del pacto, pero que no hay gracia y que no nacen de nuevo. Yo no sé de dónde saquen ellos su teología, porque de la Biblia no la sacaron. Te voy a decir algo. ¿Sabías tú que hay protestantes que refutan a los de la teología del pacto? Como los anglicanos. Bueno, ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Los anglicanos y los luteranos. Los anglicanos y los luteranos tradicionales, al igual que la Iglesia Católica y los ortodoxos y los coptos y los armenios y todos los orientales, basándose en la Biblia, creemos que el bautismo nos hace nacer de nuevo. Porque el Verbo de Dios, quien es la verdad, Jesucristo, en Juan capítulo 3, en el verso 5, dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose al bautismo. Entonces el bautismo sí nos hace nacer de nuevo. Que los de la teología del pacto, es decir, los calvinistas, los reformados, los puritanos, ellos saquen otra teología, allá ellos, pero ellos están mal. Por eso los luteranos no están de acuerdo con ellos, los anglicanos no están de acuerdo con ellos, la Iglesia Católica no está de acuerdo con ellos, los ortodoxos, los coptos, los armenios, los orientales no están de acuerdo con ellos. Ellos están en un error, querido. Ok, pero responde a la pregunta que le hice. ¿Por qué la Iglesia Católica dice que vierte gracia en un bebé si la Iglesia Católica no es dueña de la gracia? Porque Dios lo hace. Porque Dios lo hace, no lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el instrumento, pero el que hace la obra es Dios. ¿Te acuerdas que te explicaba que un sacramento es una obra que Dios hace por la criatura? ¿Te acuerdas que te dije? Que si quieres llamarle obra al sacramento, podría ser en el sentido de que es una obra divina, algo que Dios hace por la criatura. ¿Y dónde encuentro eso? ¿Dónde lo encuentras?
¿Sí? ¿No crees tú que el nuevo nacimiento es una obra divina? Sí, sí, creo que el nuevo nacimiento es una obra divina. Bueno, ahí está tu respuesta. Pero ¿dónde encuentro que la gracia la puede vertir una iglesia? ¿Por qué la puede vertir la iglesia católica y no la iglesia ortodoxa? Te respondo. ¿Has escuchado hablar de la Gran Comisión? Sí, ¿A quién se le dio la Gran Comisión? a los 12. Se le dio la Gran Comisión a la iglesia, y te la voy a decir de memoria. Toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Tú preguntas, ¿por qué la iglesia? ¿Quién le dio a la iglesia este poder? Jesucristo. No, yo no pregunté eso. Yo no pregunté quién le dio autoridad. Entonces, ¿qué Yo preguntaste? yo dije, ¿quién le dio el permiso de decir la gracia? O sea, yo No, como no, quien no, dice, ahí te nosotros tenemos la revolviste, gracia. ahí te revolviste. Tú me dijiste que por qué la iglesia tiene ese poder para hacerlo. Yo te respondí, no es la iglesia, es Dios quien lo hace por medio de la iglesia. Acto seguido, tú preguntaste que la iglesia de dónde sacó autoridad o por qué lo hace. Yo te estoy diciendo Ok. que viene de la Gran Comisión. Ok, pero ¿Qué significa? en esas palabras Ajá. de vertir gracia, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro esa palabra que diga vertimos gracia en alguien? ¿Dónde la encuentro? No es, Porque que yo sepa la gracia. no es de Dios. no es necesario que encuentres la palabra vertir en la Biblia para que sea verdad. Ok. Entonces, ¿para qué la quieres en la Biblia, la palabra vertir? ¿Alguna tradición? ¿Alguna tradición antigua que diga eso? Vertir es, O sea, bueno, en el contexto ustedes cristiano que le significa, ponen la tradición, en el contexto cristiano significa que Dios te da la gracia. ¿No crees que Dios te da la gracia? Dios, porque Dios es el dueño de las cosas. Ok, eso es lo que ese es el significado de un sacramento. Por eso te dije que el sacramento es una obra divina que Dios hace para la criatura, no al revés. Ok, ok. Ujú. En el Concilio Vaticano II dice que nosotros, por el bautismo, también hacemos parte de la iglesia. ¿Nosotros también podemos vertir gracia en un bebé? El ministro puede ser, en casos de emergencia, cualquier persona. El ministro ordinario, En caso de emergencia. sí. En caso de No sé emergencia. no sé por qué te parece raro. No, porque nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado que en caso de emergencia alguien, otra denominación fuera de la Iglesia Católica también podría vertir gracia. Tú eres bautista, ok. ¿Sí sabías que no cualquier persona puede bautizar? Sí. Entonces, Sí. ¿por qué cuando yo te expliqué que permíteme, que en caso de emergencia cualquier persona pudiera administrarlo siempre y cuando utilice la fórmula de la iglesia? ¿Por qué te sorprende? Si aún en el contexto protestante, tú mismo acabas de reconocer y confesar que no cualquiera puede administrar de manera ordinaria el bautismo. Es que ¿sabe por qué lo pregunté? ¿Sabe por qué lo pregunté? Pues no sé, pero te estás contradiciendo. Porque Te estás sí, contradiciendo. no me estoy contradiciendo. No me Sí, estoy contradiciendo. porque No. estás reaccionando como que si lo que te dije es raro, y no es raro, porque te demostré que en tu misma denominación bautista, no cualquier persona puede administrar el bautismo, ¿o sí? No, los ministros nada más. Los Ok. ministros. Ok, Sí. ¿ves? Entonces, ok. ahí está, ¿no? Ok. Ahora avancemos un poco más. La Iglesia Ortodoxa y la Católica se maldijeron entre sí. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa también tiene autoridad para vertir gracia en los bebés. Ellos pueden dispensar los sacramentos, aunque son ilícitos, pero sí los pueden dispensar, porque tienen sacerdocio válido, tienen ministros válidos. No entendí. ¿Cómo que Sí. sí pueden y que no pueden? Yo no dije que sí pueden o no pueden, eso lo dijiste tú. Te dije, sí pueden ellos administrar sacramentos, pero son ilícitos porque están en cisma. Ilícitos. O sea, esa es una contradicción. ¿Que pueden o no pueden? No, hay una diferencia entre poder y hacerlo con licitud. A ver, ¿cuál es la diferencia de algo que es ilícito? Por ejemplo, tu hijo puede hacer algo, pero lo puede hacer sin tu permiso. Ok. Ok. O sea, como que quien dice la Iglesia Católica es la mera jefa.
Ok. Pues imagínate cuando Cristo dice, no toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Sí. id y haced No, discípulos. no, mire, José, entro a este diálogo y le hago saber eso, porque para que usted vea que hay una contradicción tremenda en todo lo que practica, De en tu todo lo que parte, usted está sí, ya diciendo. te demostré todo lo que has dicho, todo te lo he refutado. No, no, porque empezamos hablando de la fe, empezando hablando de la A fe, que ver, la yo fe es te un don de pregunto, Dios. ¿qué significa cuando Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, el primer líder de la iglesia? Para poder, yo diría que Cristo trató con Pedro porque Pedro era un hombre impulsivo, podemos ver a Pedro siempre. Pedro, en la tormenta, Pedro es el único que levanta la mano y quiere caminar hacia él. Pedro es el que se levanta y siempre quiere hablar. Entonces, Jesús ve en Pedro un hombre inquieto, impulsivo y trata con él, definitivamente. O sea, si usted no ve eso en la Biblia, no sé cómo está viendo las cosas. Ok, pero Porque podemos ver entonces, ¿qué significa me da- no, me deja Sí, yo terminar sé, el punto porque pero es que quiero que me respondas. ¿Qué significa cuando Jesucristo le entregó las llaves del reino a Pedro? no, pero Pedro de ninguna manera es que la iglesia nunca fue considerada piramidal. Nunca fue considerada Ok, piramidal. pero no La me has iglesia respondido. siempre Eso es maravilloso, pero no me has respondido. ¿Qué significa cuando Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro? le está dando autoridad, sí, le está dando autoridad. Pero así como le dio autoridad a Pedro, le dio autoridad a todos. Cuando encontró a Natanael, le dijo también, Natanael lo reconoció y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo del Dios. Y le dijo, de ahora en adelante tú verás a los ángeles bajando y subiendo. Eso Eso no es significa cierto. que solo Natanael... Eso no es Eso no cierto significa... porque no toda la autoridad es igual. No toda la autoridad es igual. Ajá. Ok, o sea que Pedro está un A ver, peldaño más abajo. imagínate en una compañía, en una empresa de construcción. ¿Tú crees que todos tienen la misma autoridad en esa empresa de construcción? O sea, me está diciendo que que la autoridad funciona como una compañía. Te estoy diciendo que si tú crees que la autoridad es la misma por el hecho de ser autoridad. No por eso, pero le pregunto, para entender su pregunta, usted me está diciendo que la autoridad funciona como una compañía con autoridades. Ok, ¿quién tiene más autoridad en una compañía? ¿El presidente de la compañía o el supervisor? El dueño de la compañía tiene más Ok, autoridad. entonces, ¿por qué cuando te hablo de que Cristo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, me sacas la autoridad de los demás apóstoles? Porque así funciona para Cristo. Cristo les dijo, entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes no va a ser así. Pero es que eso lo Ustedes, dices tú, ¿no? Porque Cristo no deja de no, darle las llaves no, a Pedro. ¿A quién le entregó si las quiere yo llaves le del leo, reino de los usted cielos? conoce el verso. Ok, por eso. ¿A quién le dio Jesús las llaves del reino de los cielos? Usted me está diciendo cuando estaba tratando con Pedro ahí, cuando tenía ese diálogo entre él y La Pedro. única vez que la Biblia dice eso. ¿A quién se las dio? Sí, Cristo le dice, te entrego las llaves, sí, ¿A le dijo, quién? pero ¿A así quién le le dijo a dice? todos ¿A quién también. le dice? A Pedro, pero así le dijo a todos. Ok. ¿Y Yo por les qué entrego será? toda ¿Y por qué autoridad, toda será? autoridad. ¿Y por qué será que solo se las dio a Pedro? Si usted, mire, para que lo hagamos más corto este diálogo ya. Si No, usted yo me sé da que el lo vamos a verso hacer que más dice, corto, pero necesito que me responda, si no, es que si no va a ser más corto todavía. ¿Por qué Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro? a todos les dio autoridad. No sé por qué me está preguntando que por qué le dio llaves, qué quiere que le diga de las llaves. Pues no Llaves de sé, tú eres el autoridad, a que todos les dio autoridad. tú eres el que tienes que responder. Mira, tú me has hecho muchas preguntas y yo no te pregunto ¿qué quieres que te responda? Yo te respondo. Entonces yo te hago una pregunta y dices, ¿pues qué quiere que le responda? Pues yo no sé, tú responde lo que tú quieras. No, ya le respondí que Jesús le dijo a Pedro que le entregaba las llaves, Sí, pero pero eso no significa... pero yo te pregunté que qué significa eso, ¿por qué se las dio solo a él? No sabes, ¿verdad? No sé. Está no bien, sé. se vale no Sí, saber, no sé. pero No sé. el problema es que no sabes y ya quieres debatir sobre el tema, ese es el detalle, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿sabes qué, José? Ese punto no lo sé, está bien. Hay otras cosas que tú me puedes preguntar de otras áreas que yo tampoco las sé. Y está bien, se vale. Es que no sé porque no encuentro ninguna ni en ninguna tradición ni en la Biblia encuentro Ok, donde Pedro esté un peldaño arriba de los demás, ok, en autoridad o en lo que sea. te voy a Es ayudar un más, poco. ¿Tienes tu Biblia ahí? sí. ¿Qué dice Isaías 22? Isaías 22 está hablando del Nuevo Testamento. No, esto es antiguo.
Ok, por eso pregunto. Aquí se trata del reino. Ok, se trata del reino. Y en el reino había muchos ministros. Ok. Pero de entre todos los ministros se escogía uno para que fuera el jefe. Bueno, Okay. había un primer ministro. A ese jefe, el jefe de los ministros se le llama el primer ministro. Había uno que era tremendo. Era tremendo y no sé si alguna vez ha tocado trabajar en alguna empresa donde de repente el jefecillo cree que es el dueño de la empresa y se le sube a la cabeza y ya está comportándose como si él fuera el dueño. Y él no es el dueño. Okay. Él solamente es un siervo. Bueno, algo así estaba pasando. Y Dios le va a anunciar a este jefecillo, a este primer ministro, le va a anunciar que está a punto de quitarlo porque se le subió la soberbia. Y vamos a ver lo que dice. ¿Ves el verso 19? Ujú. Si gustas leer a partir del 19 vamos a ver hasta el 23. Del 19 al 23. Dice, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de Talabarte. tu talabarte, entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Está describiendo a Cristo aquí. Yo ¿Y no veo el, a Pedro por ningún lado. y el 23? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento y honra a la casa de su padre. Ok. Entonces Definitivamente está aquí, hablando de Cristo. de hecho son los dos. Aquí tienes un rey que va a entregar la llave del reino de Dios al primer ministro, a Eliaquim, que iba a ser el nuevo. Hilcías se rebeló, se llenó de soberbia y le dice Dios, te voy a quitar y voy a poner a otro, y a este otro le voy a dar la llave del reino. Y dice ahí que él, el primer ministro, sería como una figura paternal. Dice, serás por padre a toda la casa de Judá y a toda la casa de Israel. Entonces, lo hago sencillo para no complicarlo, mira. Tienes el reino de Dios, el reino davídico, el reino de Dios. Tienes al rey y tienes a muchos ministros que trabajan para el rey en el reino. Pero de entre todos los ministros se escogía uno para ser primer ministro. A ese primer ministro se le entregaba la llave del reino. Cuando Jesucristo viene, el hijo de David, hablando del reino davídico, Jesucristo viene a restaurar el reino davídico, a cumplir las promesas que Dios le dijo a David: un descendiente tuyo se sentará en tu casa para siempre, se sentará en tu reino para siempre. Jesús, el hijo de David, inaugura el reino, que es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Jesús, que es el rey, le entrega las llaves del reino a Pedro. Pedro es ese primer ministro para administrar los asuntos en la iglesia. Es el líder, es el jefecillo. Esa es la función de un papa. Por eso le está dando las llaves del reino. Y qué bueno que tuviste, la verdad, te lo aplaudo, tuviste la humildad de decir, no sé lo que significa. Pues eso significa, querido, es lo que está pasando. Cristo está cumpliendo la profecía. Sí, el problema que veo acá es que usted me cita un verso que habla de Cristo, y para nada está hablando de Pedro, está hablando de Cristo. ¿Y cómo concateno a No, Pedro pero ahí te con el confundiste, verso? porque Cristo es el rey, Cristo no es un siervo, Cristo no es un ministro. No, claro, que aquí está hablando de la autoridad que le van a dar a esa persona. Y Pero nada tiene que ver con Pedro. esa persona es un primer ministro. Lo único que podría concatenar con Pedro son las llaves que usted está mencionando, pero las llaves No, aquí hombre, no ya te le están dando a Pedro, que le están desconcatenaste dando a bien Cristo. feo. No, ya te me ya te me desconcatenaste bien feo. No. Mira, No. tienes el rey, tienes que concatenar bien, ¿eh? Mira, porque la metodología de la epistemología te va a revelar que la sola escritura no tiene sustento, ¿ok? Mira, tienes al rey y luego tienes al primer ministro. Y entonces el rey le entrega las llaves a este primer ministro para que sea el jefecillo y se encargue de revisar todos los asuntos. Porque el rey es el rey. El rey no va a andar corriendo para todas partes. Pero el ministro sí. Entonces Jesús es el rey. Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro. ¿Sí o no?
Jesús le dice que le entrega las llaves. Jesús le dice, Y pero lo no que le Jesús dice, dice, tú vas a gobernar. lo que Jesús dice lo cumple, ¿o no? Y también le dice, Lo que Jesús dice, a ver, campeón, lo que Jesús dice lo hace, ¿o no? sí, y también le dice, Ok, entonces no sé por qué cuando yo te dije que Jesús le da las llaves, tú dices, Jesús le dice, como que, caray, como que Jesús le dice, pero no se las da. No, las dos cosas, Jesús le dice y se las da. no, es que lo que a mí no me hace clic es por qué poner a Pedro por encima de los demás. O sea, no hace sentido, porque vemos a Pedro en Gálatas ¿Tú crees que confrontado Jesús, por Pablo. tú crees que Jesús va a hacer algo que no tiene sentido? Wow. Mire, ok, cuando Pedro es confrontado por Pablo, no era momento para que Pedro dijera, hey, ¿qué te pasa? Aquí yo soy el jefe, a mí me dieron las llaves. No era el momento clave, pero al contrario, ahí vemos un Pedro diferente que al que yo le estaba diciendo en el principio, con el que Jesús trató. Con el Pedro que, mire, ¿Cuál Pedro? Okay, con esto me voy a despedir ya, porque a lo mejor alguien más quiere entrar. Cuando miramos dos caras de Pedro, miramos al Pedro impulsivo, al Pedro inquieto, que es al que le entregan las llaves, ¿cierto? El Pedro que confrontan en Gálatas es otro Pedro maduro. Por eso Pedro no le dice a Pablo, hey, a mí me dieron las llaves. No, al contrario, acepta que estaba equivocado. ¿Cuándo? Es que como que no me diste contexto. ¿Cuándo es cuando aceptó que estaba equivocado? En Gálatas, cuando lo confronta, le dice, tú que comías con los gentiles, ya no comes con los gentiles, te apartas con los judíos, lo llama por la hipocresía de él. Usted conoce eso. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús le dio las llaves del reino a Pedro? No, era el momento para que Pedro dijera, hey, a mí me dieron las llaves. Pero al contrario, no, acepta. Eso no es cristiano. Si alguien te está reprendiendo por un pecadillo, no significa que no lo vas a aceptar. Tienes que ser humilde. Y Pedro, como buen papa que era, fue humilde y aceptó la reprensión. ¿Cómo Pedro llegó a ser papa si Pedro era apóstol y el papa es un obispo? Se te olvidó lo que acabas de leer ahí, en Isaías 28. Dice que será por padre para toda Judá y Jerusalén. ¿Qué tiene que ver eso? Pues lo acabas de leer. ¿Lo tienes tú ahí o ya cerraste la Biblia? No, aquí lo tengo, pero ahí dice, ¿qué tiene que ver con...? Pues que el primer ministro que le daban las llaves era padre para todo el reino. Nah, qué deshonestidad. ¿Qué dice ahí? ¿No dice tú lo leíste con tu propia boca? Sí, pero usted me trae una enseñanza que está hablando de Cristo y ahora lo mezcla con el Papa actual. No, Cristo es el rey. No. Campeón, te quedaste sin argumentos, ¿eh? No. Te quedaste sin argumentos. Yo creí que era más honesto. Campeón, no sabes lo que estás diciendo. Gracias. Muy bien. Un fuerte abrazo, campeón. La gente tiene oídos para oír las cosas que dijiste. Pues ahí está, ¿no? Obviamente ahí estaba él como que haciéndose al muy gracioso, pero al final ahí quedó, ¿no? Entonces, como yo no promociono videos, ayúdenme a hypear el video. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, queridos.